hace posible que lo mantengan este crecimiento en el salario. Y el otro efecto que es muy esperado y que, digo, eso siempre ocurre, es que cuando sube el salario mínimo aumenta el consumo. La gente gasta más, ¿no? Tienes más dinero y inmediatamente, pues, ya sea pagar hasta deudas, ¿no? Que puede que tengas en dinero, Claro. pero la gente en general consume más, ¿no? Empieza a gastar más y esto, pues, sí tiene un factor en el dinamismo y un efecto multiplicador. La gente gasta, las empresas venden más y al mismo tiempo las empresas después producen más porque siguen demandando más los consumidores. Y entonces pues tiene un efecto positivo en el PIB, la economía crece cuando crecen los salarios en general, esto se ha visto en todo el mundo. Ok, ¿qué opinan el sector empresarial sobre el aumento anunciado ya pues del salario mínimo? Pues están de acuerdo porque, Claro. como te digo, la CONASAMI es tripartita, ¿no? O sea, somos Sí. los tres grupos y hay 22 sectores de la economía, los más importantes, los que generan más empleo, están representados ahí y entonces cada uno de los, digamos, hay un representante del sector específicamente, por ejemplo, de la educación, hay un empresario específicamente del sector agrícola y así, ¿no? De cada uno de los diferentes rubros de la economía. Y ahí obviamente hay debate interno, ¿no? Y algunos se ponen más que otros. Por ejemplo, el sector comercio tiende a estar más en contra, ¿no? Que otros sectores, porque justo ellos sí pagan salario mínimo casi siempre. Por ejemplo, tiendas como Walmart, Soriana, pagan así por encimita del salario mínimo, entonces no les conviene que suba. Pero al final pues ya llegamos a consensos entre todos y pues salimos juntos con esta propuesta. No es una propuesta del gobierno, es una propuesta de todos los tres actores, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues sí están de acuerdo con el incremento del 12% y de hecho también respaldan la meta que tenemos para 2030 de llegar a esto que son las 2.5 canastas alimentarias, básicas. Muy bien. Este aumento del salario mínimo le ayuda a México o le va a ayudar a México en las negociaciones, por ejemplo, del tratado del TEMEC con Estados Unidos y Canadá en este momento en el que, o en algún momento próximo ya en el que seguramente se van a sentar los tres países a dialogar? Sí ayuda. Una de las Uh-huh. cosas que los estadounidenses suelen reclamarle a México es el tema del ingreso, ¿no? De los salarios que tenemos, porque consideran que es un poco injusto, porque sus salarios son muchísimo más altos, ¿no? Los de ellos y los de Canadá. Entonces siempre han pedido, ¿no? Que México haga lo posible para que suba el salario. No está específicamente en el TEMEC. Hay mucha gente que cree que sí, porque sí estuvo en las negociaciones, estuvo en la mesa, ¿no? No quedó plasmado que México tenía que subir el salario mínimo, por ejemplo, Uh-huh. pero sí se esperaba que México pues hiciera lo posible para que subiera el ingreso y que mejorara las condiciones laborales, que la democracia sindical, por ejemplo, eso sí estaba en el TEMEC, entonces pues eso ayudó muchísimo para que cuando se aprobó la ley de democratización de los sindicatos en el 2019, pues todo el mundo votó a favor, no nada más el partido en el poder en ese momento, sino que toda la oposición estaba de acuerdo. Entonces ayudó mucho a que pues, hubiera un consenso nacional. Entonces ahora con el salario mínimo subiendo, pues sí, cuando estemos negociando próximamente, creo que es en el 2026, cuando es la negociación del TEMEC, pues sí va a haber, va a estar sobre la mesa como México pues ha incrementado muchísimo su ingreso comparado con Estados Unidos, aunque obviamente todavía no estamos ni de cerca, ¿no? De lo que gana un estadounidense. Claro. Luis Felipe, ¿cuándo ya vamos a ver reflejado o la gente ya va a ver reflejado en su quincena, en su salario ya este incremento? A partir del 1 de enero ya es obligatorio que las empresas lo empiecen a pagar, pero muchas empresas no pagan diario, muchas empresas pagan quincenalmente, la mayoría, creo que es una de las costumbres de México. Entonces a partir de su primer quincena de enero. Si no es así, todos los trabajadores tienen derecho de quejarse de este tema. Hay dos instancias, una es Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, que siempre tienen una oficina también a nivel local, y la otra es directamente con la Secretaría del Trabajo local, que también pues tiene inspecciones laborales y obliga a las empresas a que paguen. Y por ejemplo lo que ocurre es que si no te pagan tu primer quincena y vas y pues pides que la paguen, típicamente te la pagan retroactiva. O sea, si te pagaron en vez de el salario mínimo va a ser 8,480 pesos, entonces te tendrían que pagar más o menos 4,240 pesos a la quincena, y si te pagan 3,000, por ejemplo, pues tienen que luego pagarte lo que te falta, que son los 1,240. O sea, sí te tienen que reponer esa cantidad.
Muy bien, pues ahí está entonces. Muchas gracias a Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por darnos esta explicación, por compartir con nuestra audiencia datos interesantes sobre este aumento del 12% a partir ya de enero próximo. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Un saludo también para toda mi familia que está allá en Sonora. Ah, sí, porque eres sonorense, pues eres de acá. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Luis Felipe, muy amable. Ahí está y nos está